Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación de sexto básico. Les habla el profesor Felipe Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a esta clase número 6. El día de hoy, el objetivo es analizar una leyenda, estableciendo relaciones con la información que un texto no literario nos puede aportar para aumentar la comprensión. Vamos a ir desde los conocimientos previos hasta el ticket de salida. Para empezar, vamos a comenzar leyendo un texto narrativo, una leyenda y un texto informativo que tratan del mismo tema. Recordemos que antes de comenzar a leer es importante considerar todas las ideas y conocimientos que tengamos acerca de este tema. Me gustaría que te fijaras en la pantalla y nos señalaras qué es lo que ves. ¿Lo has visto alguna vez? Respondamos algunas preguntas en relación a esta imagen. ¿Qué sabes acerca de la yerba mate? ¿La has probado o conoces a alguien que la consuma? Muy probablemente, en más de una ocasión, has visto a alguien o un miembro de tu familia que haya consumido esta infusión. Probablemente la hemos visto en más de una ocasión cuando se consume bien caliente, ¿cierto? Bien, considerando todos sus conocimientos y todas esas ideas que tienen, vamos a empezar a leer una leyenda de la yerba mate. ¿De qué crees que tratará este texto? Al final, podremos descubrir si tus hipótesis son ciertas. Comencemos a leer. Acompáñame. La leyenda de la yerba mate. Una noche, Yací la luna, con Araí la nube, descendieron a la tierra en forma de hermosas mujeres. Fascinadas por la belleza de la selva paraguaya, recorrían los sinuosos senderos entre la vegetación, cuando de pronto las sorprendió un yaguareté, una especie de tigre, que amenazaba lanzarse sobre ellas. Atemorizadas quisieron huir, pero la fiera les cortó el paso con un ágil salto. Yací y Araí quedaron paralizadas de horror, y ya la fiera se abalanzaba sobre ellas, cuando en el mismo instante en que daba el salto, una flecha surcó el aire, hiriéndola en un costado. Un viejo, que en ese momento andaba por el lugar, vio el peligro que corrían las dos mujeres, y sin pérdida de tiempo, disparó la flecha. Pero la fiera no había sido herida de muerte, y enfurecida se abalanzó sobre su atacante, que con la destreza del mejor arquero volvió a arrojarle otra flecha que le atravesó el corazón. El peligro había desaparecido. Yací y Araí habían recobrado sus primeras formas y ya estaban en el cielo convertidas en luna y nube. Entonces el viejo volvió a su casa pensando que todo había sido una alucinación. Sin embargo, esa noche mientras descansaba, Yací y Araí aparecieron en un sueño, y después de darse a conocer, agradecidas por su nobleza, le hicieron un regalo. En sueños le explicaron que cuando despertara encontraría a su lado una planta, cuyas hojas debían ser tostadas para hacer una infusión. Esta bebida reconfortaría al cansado y tonificaría al débil. El viejo despertó y efectivamente vio la planta a su lado, cosechó sus hojas y las tostó, tal como le habían dicho Yací y Araí. Aquella infusión era el mate, una bebida exquisita, símbolo de amistosa hermandad entre los hombres hasta el día de hoy. Texto extraído del libro Leyenda de la yerba mate, cuyo
autores son Juan Piña y Marcela Recabarren. ¿Qué te pareció esta lectura? ¿Conocías esta leyenda relacionada con el origen de la yerba mate? ¿Se cumplieron tus hipótesis? Bien, es importante señalar que a través de la lectura de esta leyenda vamos a poder identificar algunas características de ella. Así que vamos a ver. La leyenda entonces, como hemos visto en años anteriores, son relatos que se transmiten de manera oral de generación en generación, aunque también se recogen por escrito, por prosa también. Cuentan sucesos maravillosos que se originan en parte de hechos verdaderos o creados por la población, y están ambientadas en lugares reales, que incluyen personas que sí existieron y dan referencia de algún lugar. Probablemente tú hayas escuchado o hayas leído alguna leyenda en años anteriores. Las más conocidas, por supuesto, en nuestro país son aquellas relacionadas con la isla de Chiloé. ¿Recuerdas alguna? Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy estamos leyendo un texto narrativo, una leyenda, ¿cierto? Pero vamos a comparar la información que tiene con otro tipo de texto, un texto no literario, es decir, un texto informativo. Vamos a ver. El mate. Se denomina mate a la infusión preparada con las hojas de la planta Ilex paraguayensis, originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, previamente secadas, cortadas y molidas. El mate es una bebida de compartir que se pasa de persona a persona en una ronda. Es una tradición que vence las costumbres aislacionistas del criollo y empareja las clases sociales. En todas las casas de esta zona del mundo hay mate. A través de los tiempos, es el mate quien hizo la rueda de amigos, y no la rueda quien trajo al mate. El mate y los guaraníes. En su eterno peregrinar en búsqueda de una tierra sin mal, los guaraníes se dispersaron desde el Amazonas hasta el Río de la Plata, y desde los Andes bolivianos hasta el litoral atlántico. Fueron los grandes responsables de la propagación del mate. Su centro neurálgico fue el Paraguay. Los guaraníes no poseían templos, ni ídolos o imágenes para venerar, tampoco grandes centros ceremoniales. La religión para ellos existía y era profundamente espiritual. Por esta razón, no se valían de cosas materiales para representarla. Ñanderuguazú era la divinidad que tenía como invisible, eterna, omnipresente y omnipotente. Esta forma espiritual, que era concreta y viviente, además, podía relacionarse con los hombres bajo formas perceptibles de la naturaleza como el trueno, Tupá. El concepto del mal era expresado mediante Añá, fuerza maléfica que generaba la muerte y la enfermedad, además de las catástrofes naturales. Fundamentaron la existencia del resto de los cosmos en mitos. Creían en la comunidad de la vida después de la muerte. Ahora vamos a ver la relación de los mapuches con el mate. Los mapuches, gente de la tierra, son un pueblo originario del territorio chileno. Esta comunidad también habita Argentina y llegó a ocupar en tiempos de la colonia todo el territorio pampeano y el norte de la Patagonia hasta parte de Santa Cruz. Este pueblo indígena también es consumidor de mate. Para ellos, el mate es parte de su dieta alimenticia y en otra época lo intercambiaban con otras comunidades como parte de pago de nuevas adquisiciones. A continuación, vamos a ver una infografía. Recordemos que también es un texto informativo que nos muestra parte de las características de esta planta, ¿cierto? Bien,
El consumo mundial es de 298 millones de kilos por año. Uruguay es el mayor consumidor del mundo con 9 kilos per cápita, o sea, por cabeza. Propiedades: antioxidante, energizante, diurética, fuente de vitaminas, favorece la salud cardiovascular, bien digo. Los componentes entonces que se necesita para beber esta infusión es una bombilla y el mate, que es una calabaza en que se sirve la infusión, también puede ser de metal o vidrio, etc. Probablemente, y ahora en estos tiempos, en los supermercados se pueden encontrar estos elementos. Bien. Uruguay importa el 95% de la hierba de Brasil. Las zonas de producción son una parte de Paraguay, una parte de Brasil, una parte de Argentina y finalmente un trozo de Uruguay. La altura que puede alcanzar, si te fijas en la parte inferior derecha, son 4 o 5 metros de altura. ¿Qué relación tiene esta información con la que pudiste recabar en la leyenda leída? Para eso vamos a responder algunas preguntas. Vamos a practicar de forma conjunta. Entonces tenemos, número 1. ¿Qué tradición de la cultura guaraní se recoge en la leyenda del mate? Número 2. ¿Cuál es el propósito de los textos que acabas de leer? Y número 3. Antes de leer el artículo informativo, ¿qué sabías acerca del mate? Estas tres preguntas nos van a permitir analizar de mejor manera la información que contiene tanto en el artículo informativo como las características que presenta la leyenda de la yerba mate. Para responder a la pregunta número 1, tenemos que considerar que los guaraníes son un pueblo esencialmente religioso, ¿cierto? Y que confían plenamente en lo espiritual. Podíamos ver que tenían algunos dioses, pero que no veneraban a los objetos o imágenes. Por esta razón es que nombran a esas dos mujeres que finalmente representaban la luna y las nubes, ¿cierto? Número 2. ¿Cuál es el propósito de los textos que acabas de leer? En primer lugar, en cuanto a la leyenda, recordemos que las características de la leyenda es que es un texto narrativo que busca entregar o dar algunas características del origen de ciertos elementos de la naturaleza, en este caso de la yerba mate. Por otro lado, encontramos que el artículo informativo de El Mate nos entrega información acerca de dónde proviene, ¿cierto? Algunas propiedades que posee y su historia en relación con las culturas las cuales las consumieron en su momento. Finalmente vamos a la pregunta número 3. Antes de leer el artículo informativo, ¿qué sabías acerca del mate? Esta es una pregunta para reflexionar. Te invito a pensar y argumentar tu respuesta. Actividad individual. La actividad individual del día de hoy recuerda que el objetivo de aprendizaje es analizar un texto narrativo, una leyenda, ¿cierto? Con un texto informativo, bien digo, que tratan del mismo tema. Entonces, para empezar, número 1, haz clic en Tarea Clase 6 en Classroom. Número 2, en ella deberás leer un texto relacionado con la leyenda leída y responder preguntas. Y número 3,
Revisa que tu trabajo esté completo. Número 4. Después de finalizar, haz clic en marcar como completada. Y número 5. Luego haz clic en entregar y habrás terminado. Esa es la actividad individual. Bien chicos, para resumir y que quede claro, esto es un paréntesis, pero me interesa bastante que lo podamos abordar. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre un mito y una leyenda? Por una parte, el mito es una narración de hechos extraordinarios que busca explicar el origen del mundo y grandes sucesos de la humanidad. Está fuera del tiempo histórico y utiliza personajes divinos o heroicos, tal como vimos en la clase pasada. Por otro lado, la leyenda, ¿cierto? Es una narración de tradición oral que se transmite de generación en generación, que caracteriza el origen de elementos de la naturaleza. Puede tener varios objetivos, entre ellos caracterizar el origen de algo, explicarlo o también dar una enseñanza. Bien, y explica también el origen de algunos elementos, como dice en el texto de la pantalla. Trata de personajes humanos o sobrenaturales que intervienen en el relato y es de origen desconocido. A partir de eso, entonces, como conclusión, al momento de leer nos podemos encontrar diversos tipos de textos que pueden tratar del mismo tema. En esta clase, por un lado, tuvimos una leyenda, que es un tipo de texto narrativo de origen popular o folclórico, que nos cuenta características de un elemento de la naturaleza y cómo éste surgió. Y por otro lado, tenemos un texto informativo, el mate, que nos muestra información acerca de este elemento, ¿cierto? Vimos las propiedades, de dónde provenía, ¿cierto? Qué características tenía, entre otras cosas. Es importante reconocer el propósito que tiene el autor al momento de leer estos textos para comprender mejor lo leído. Estamos llegando casi al final. Recuerda completar para finalizar esta clase el ticket de salida. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.